Buenas tardes, mi nombre es Sergio Iván Rodríguez Zamudio, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El, el trabajo que les voy a presentar hoy, los ejercicios que van a ser presentados son de la materia de Estadística Inferencial con el profesor Juan Morales, de tercer semestre de carrera de Ingeniería Industrial. Bien, vamos a empezar por capítulo 4, que habla de conceptos básicos de probabilidad, y en estos ejercicios nos está pidiendo que expresemos en grado de probabilidad de entre 0 y 1, dependiendo de cada caso de los ejercicios. Bien, empecemos. El primer ejercicio nos dice que uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que la probabilidad de ganar son de 4 en 1. La manera de representar el porcentual en decimales es dividir esa cantidad entre el total, que son de 21, y nos da .19, que en teoría esto representa que es el 19% de probabilidad. Un pronóstico de Weatherbuck para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó que la probabilidad de lluvia es de un 80%. Para poder calcular el porcentaje en decimal, se dividen esos 8 obviamente entre los 100, que representa el 100%, y te da el 0.08. Si usted trata de hacer una conjetura en un examen sobre la respuesta de una pregunta verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. ¿Cómo se expresa? Pues realmente es dividir la probabilidad de la mitad desde el 100% son 1 entre 2, que te representa 0.5 para cada caso. Entonces es 0.5 y 0.5 para falso o verdadero, que es realmente es la mitad de cada uno. Bien, siguiente. Nos pide que determinemos los eventos si son disjuntos. Primero que nada, pues mencionar que lo que son disjuntos es que consiste en que el equivalente está por separado o que no se traslapa el evento. Entonces vamos a empezar por el ejercicio 5. Dice seleccionar al azar un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Contra la otra, seleccionar al azar un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. No es un disjunto. El siguiente dice que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar un sujeto que sea republicano. Que Pew Research Center realice una encuesta y que se seleccione al azar un sujeto que sea demócrata. Este sí es disjunto, porque no se traslapa, vaya. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elige un vehículo sin defectos. Y seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. Es disjunto. Este también es un evento que no se traslapa. Bien. Siguiente punto es 4.4, regla de la multiplicación. En este caso nos pide identificar los eventos como independientes o dependientes. Nos pide que si dos eventos son técnicamente dependientes, pero se pueden tratar como si fueran independientes, según el lineamiento del 5%, considerarlo independientes. Elegir al azar un televidente que está viendo Saturday Night Live y elegir al azar un segundo televidente que se está viendo Saturday Night Live. Son totalmente independientes. Uno no depende del otro. Bueno. Descubrir que el radio de su automóvil funciona y descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Pues es dependientes porque si el radio no está funcionando, si está funcionando, descubrir que las del auto también, pues en teoría estamos diciendo que también muy probable está dependiendo de que tenga la corriente, ¿no? Que se está sirviendo la corriente del carro. Usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien, obtener una respuesta afirmativa. Pues también es dependiente. ¿Por qué? Porque pues depende de cómo es que se vista. Muy probable le va a ir con la cita si tiene buena suerte o no.
El siguiente punto, 4.5, habla de la regla de multiplicación, complementos y probabilidad condicional. En esto los ejercicios nos pide que interpretación del menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Pues el número exacto de probabilidad que salga defectuoso es cualquiera de las 10 opciones aportadas. De esta manera se puede ser 1, o 2, o 3, o 4, así hasta el 10. Cálculo de probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados: sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es de un medio, 50%. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en el proceso de razonamiento? Al no contemplar la tasa real de supervivencia, y esta información debió haber sido tomada en cuenta, por lo tanto no es correcto esta probabilidad. Punto 4.6. Probabilidad por medio de simulación. El ejercicio nos dice que si se arrojan dos dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar dos dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales. ¿Por qué? La respuesta es: no podemos decir que la probabilidad es la misma, debido a que la combinación, si coinciden en una combinación de números correspondientes a la numeración de los dados, pero dos dados físicamente se compartirían de manera diferente al ser lanzados. Siguiente ejercicio: simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre el 1 y 365. Luego el estudiante resuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, la baraja toda y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma en que el proceso de seleccionar a 25 personas registra sus fechas de cumpleaños. ¿Y por qué? Pues al regresar y barajar las tarjetas, es probable que pueda salir del mismo cumpleaños, al igual que al elegir un grupo de personas. Estas pudieran coincidir en el mismo cumpleaños, por ello sí se comporta de la misma manera, siempre y cuando regresen las tarjetas a la baraja. Punto 4.7, que es conteo. Cálculo de factorial, combinación y permutaciones. Nos piden representarlo en forma no científica. El ejercicio nos dice que calculemos cuántas formas diferentes se pueden ordenar 5 preguntas del examen evaluado. 5 permutado se representa que es el 5 por el 4, que va de manera descendente, y el resultado de 5 por 4 por 3 por 1 es 120. Calcule cuántas formas diferentes se pueden alinear los nuevos jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional, evaluando 9 permutado. Es la misma operación, solo que ahora va de 9 hacia el 1. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Nos da un resultado de 362.880 diferentes maneras de alinearse los jugadores. Siguiente ejercicio: en el juego de 21 que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de la mano diferente de 2 naipes evaluando. Esto se lee que es factorial la operación se hace dividiendo el total de esas cartas, que son 52, permutado entre las 2 cartas iniciales, multiplicado por el resto, que queda 50. Entonces 52 permutado entre 2 permutado por 50 permutado nos da un total de 1326. Tema 4.8 habla sobre el teorema de Valle y los ejercicios son los siguientes.
Muertes por vehículos automotores. En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por cada 100.000 habitantes. Y nos pide cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque en un vehículo automotor. La probabilidad de la operación se realiza dividiendo ese 15.2 entre los 100.000 multiplicado por 100 nos da ese por ciento que es de 0.0152%. Ahora si seleccionan dos personas, calcular la probabilidad de que ambas mueran este año como resultado de choques de vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. Pues realmente la operación es la misma operación de arriba, solo que en esta ocasión lo multiplicamos por 2 porque en este caso fueron dos personas. Y el porcentaje es 0.304%. Siguiente ejercicio. Si se seleccionan dos personas al azar, calcula la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choque en vehículos automotores. Y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. La probabilidad se calcula restando el 100% del porcentaje que se mueren dos personas, que ya calculamos. Y la diferencia pues es 99.97%. Capítulo 5. Nos habla de distribución de probabilidad discreta. Página 5.2, variables aleatorias. Y el primer ejercicio nos dice que un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengan probabilidad correspondiente de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5, 0.6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo la lista de los resultados junto con su probabilidad correspondiente. Pues la respuesta es no sabemos si realmente se pueden cargar los dados de tal manera, pero si esto llegase a ser así, la distribución de probabilidad es correcta como se describe. Bien, en los siguientes ejercicios tenemos que identificar la variable si es aleatoria, discreta o continua. Para esto, pues, vale la pena mencionar que pues, las aleatoria, discreta tiene un número finito de valores, o número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, más la aleatoria continua tiene un número infinito de valores. Esta de manera que no existe algún hueco entre interpretación. Bien, entonces el número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en esta unidad, esta se considera una discreta. El peso en oro almacenado en Fort Knox se considera continua. La altura del último avión que salió del aeropuerto John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, pues es continua. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco fue discreta. Se considera discreta. El tiempo necesario para volar a Los Ángeles a Shanghái, de Los Ángeles a Shanghái es continua. La cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado se considera una variable aleatoria continua. El número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado, pues es discreta. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses es continua. La duración de una película elegida al azar es continua. El costo de filmar una película elegida al azar es continua. Punto 5.3. Nos habla de distribución de probabilidad binomial. El ejercicio nos dice, en Estados Unidos el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de estudios realizados por el Dr. Sorita Sonri en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilice la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules.
que es de 0.35, 0.35, 0.65, 0.65 y 0.65. Como no tenemos el total de población de los Estados Unidos y solo sabemos que de un 35%, pero no de la cantidad, pero no de qué cantidad, y esas personas también deben de ser consideradas como parte de la probabilidad. Una encuesta Gallup aplicada en 1236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1236 encuestadas, hay al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Se puede calcular la probabilidad utilizada para la fórmula de la probabilidad binomial. ¿Y por qué? La selección no es independiente, pero sí utilizamos el porcentaje de alineamiento que puede aplicar para tratar la selección como independiente. Tenemos como resultado que sí se puede utilizar la probabilidad binomial, ya que el muestrario de 30 personas no cubre el 5% de alineamiento para tratarse como independiente. Bien, identificación de distribución binomial. En los siguientes ejercicios, en los casos en los que la distribución no sea binomial, identificamos al menos un requisito que no lo cumpla. Nos pide el siguiente ejercicio: calcular la probabilidad con respecto de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas: A, B, C, D, E, una de las cuales es correcta. Suponga que adivina las respuestas de 3 de estas preguntas. El primer inciso: utilice la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, calcule P y CC, donde C denota una respuesta correcta e I es una respuesta incorrecta, y se representa de la siguiente manera. Incorrecta se representa que son de un total de 5 de estas, de la A a la E, 4 son las posibilidades. Entonces se divide 4 entre 5 y te dice que estamos con un 80% de probabilidad. Para una respuesta correcta solo existe una entre las 5. Si dividimos 1 entre 5 nos da el 20%. Ahora, si combinamos lo que son incorrectas, 2 incorrectas y una correcta, si multiplicamos los porcentajes nos dice que estamos a 12.8%. El siguiente inciso: inicie con incorrecta, incorrecta, correcta, y elabora una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después calcule la probabilidad de cada dato en la lista. Pues las diferentes maneras de las respuestas son incorrecta, incorrecta, correcta, que por el valor que ya calculamos del porcentaje es 80 por 80 por 20 y te da 12.8. Incorrecta, correcta, incorrecta, que es 0.8, 0.2, 0.8, el resultado es el mismo, con 0.128 o 12.8%. Correcta, incorrecta, incorrecta, que sería 0.2, 0.8, 0.8 y el mismo resultado, 0.128 o 12.8%. Basado en los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas? Esto se realiza pues con las mismas operaciones que sacamos de multiplicación. La suma de las 3, que son el mismo, 2.128, y el total es de 0.384 o lo que es 38.4%. Punto 5.4, que habla sobre media varianza y desviación estándar para distribuciones binomiales. En el cálculo de la mediana y la desviación estándar y valor poco comunes, en los ejercicios 5 al 8, supongamos que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es p. Utilizar los valores de n y p dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular valor mínimo común, que es media, menos 2 veces la desviación estándar, y el valor máximo como media más 2 veces multiplicado por la desviación estándar. Y en el primer ejercicio dice que hacer conjeturas en las pruebas del SAT. Se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n es 50 y p es 0.2,
Y se calcula primero lo que es la media, 50 por 0.2. Estos mismos dos resultados nos da el valor de 10. La desviación estándar, que es 50 por 0.2 por 0.8, nos da 2.8. Con estos dos resultados calculamos el mínimo, que es la media, por el doble de la desviación estándar, y ya tenemos esos datos. Y el primero como mínimo, si se lo restamos, nos da 4.40 como mínimo. Y la operación, pero sumándole el doble producto por la desviación estándar, y nos da 15.60 como máximo. Ejercicio similar, en este caso nos está dando 152 bebés, donde n es 152 y p es 0.5. Igual calculamos la media, 152 por 0.5, y nos da 76. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la media, por p por 0.5, nos da 616. Ahora con esto aplicamos, para el mínimo le restamos el doble producto por lo de la desviación estándar y nos da 63.68, y para el máximo le sumamos y da 88.32. Prueba de fármaco. En un análisis de la prueba 1, panel TSH para consumo de marihuana, se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de resultado positivo es 0.48, de modo que n es 300 y p es 0.48. Mismo caso, tenemos la media, se multiplican n por p, nos da 144, desviación estándar, m por n, m por p, lo que es la media por p, 0 por 0.52 nos da 8.7, y el mínimo le restamos el doble por producto del doble por la desviación estándar, nos da 126.6 como mínimo, y si lo sumamos nos da 161.40. Ok, 5.5, distribución de probabilidad de Poisson. Ejercicio 4. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces. Bueno, antes de esto vamos a leerlo. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que se resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de x0, ocurrencias de 2 por medio de la distribución de Poisson, obtendríamos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtendremos 0.335. ¿Cuál es la probabilidad correcta de no obtener ninguno 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? ¿Por qué la otra posibilidad es incorrecta? Es incorrecta porque hace que el ejercicio no concuerde en los datos finales, para así sacar esos datos. Bien, uso de la distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios siguientes. Supongamos que puede aplicar la distribución de Poisson y procede a emplear la media para calcular la probabilidad indicada. En este caso, pues la fórmula nos dice que la media, la x, menos e a la menos m, que es la media, entre x exponencial, permutada, perdón. Y en este caso, pues nada más sería sustitución de valores. El valor de e es 2.71828. Ahora realmente nada más sería sustituir los valores. La media al cubo, que es 3, por el valor de e a la menos 2, por el que es el valor de la media, entre 3, que es el valor de p, permutado, nos da un 1.083 entre 6, y el total es 0.18. Siguiente ejercicio, también hacemos la sustitución, donde la media es 0.3, ponemos aquí, a la 1, que es el valor de x, que es p, aquí, por el valor de 2.71828, que está elevado a la menos m vale 0.3, entre p, que x, que es p1, permutado, y da un 0.222 entre 1, el total es 0.222. Siguiente ejercicio, mismo caso, sustituimos la media, pues 3/4 lo convertimos a decimales, da 0.750, a la x, que es a la 3, por 2.71828 entre 3 menos 0 a la menos 0.75 nos da 0.199 entre 6, 0.0332.
Vamos ahora al 6.2. Este ejercicio realmente no pudimos realizarlo porque nos mandaba la figura 6.2 donde no existía, en el libro no estaba la tabla, ¿no? Entonces vamos a brincarnos al punto, al ejercicio 9, donde nos dice que habla sobre la distribución normal estándar. En este ejercicio tenemos que calcular el área de la región sombreada, como se me muestra aquí en la imagen. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Hay varias formas de poder obtenerlo. Hay una tabla que se llama área acumulada, y esta tabla pues realmente nada más es buscar los valores de 0.75. Primero buscamos después del punto el 7 y sobre esta columna buscamos el 5 y dice que es 0.7734. Otra manera de poderlo calcular, ya con uso de tecnología, en este caso con Minitab, vamos a ir, nos vamos a Minitab y el ejercicio, primero vamos a calcular, nos vamos a calcular probabilidad de distribución normal. Ponemos que es calculada, nos está dando una media de 0, una desviación estándar de 1 y nos está dando el valor de 0.075. Aquí le pusimos 0.075 y es 0.75. Vamos a hacerlo de nuevo. Calcular probabilidad de distribución normal. Ya quedó la media 0, distribución estándar 1, pero aquí es 0.75. Nos da 0.7733. Vamos a graficarlo. Gráfica de distribución. View. Ponemos que es normal, estamos dando la media 0 con una desviación estándar 1. Nos vamos al área sombreada que queremos calcular. Hacer sobre el valor de X y tenemos el valor de 0.75. El área que queremos calcular es el área izquierda. Y esta es la forma de representarla, donde nos está dando la media aquí. 0.75 hacia la izquierda lo que queremos calcular y este es un 77.34%. Es esta gráfica. Siguiente ejercicio. Nos está pidiendo ahora la distribución normal estándar con la media igual 0, distribución 1. Pero la puntuación en este caso, el resultado es este. Vamos a comprobarlo ahorita con la tabla de distribución. Como les decía, hay unas coordenadas donde buscas, ahora empiezas al revés, empiezas buscando este valor 0.9798, que es lo que nos están dando, y estamos buscando el valor de la z. 2.05 es el valor, que es el que pusimos aquí. Solo vamos a comprobarlo en Minitab.
hacer el cálculo. Probabilidad de distribución. Normal. Solo que aquí va a ser ahora inversa acumulada. Probabilidad. La media 0, desviación estándar 1. Ahora aquí nos están dando el valor de 0.9798. Y aquí nos da el resultado 2.049. Que si lo graficamos, View Probability. Vamos a hacer una distribución normal con una media de 0, una desviación estándar de 1. Vamos a seleccionar el área. En este caso va a ser probabilidad. Nos están dando el de 97.98 y en este caso vamos a calcularlo a la derecha. Vamos a volverlo a hacer porque nos pusimos calcular la derecha y es el lado izquierdo. Entonces vamos de nuevo a desgraficar. Probability distribution. View probability. Tenemos la media 0, desviación estándar 1. Probabilidad nos la están dando que es 0.9798, pero es calcular el lado izquierdo. Y nos debe de dar el valor de Z, que es 2.05, que en este caso pues redondeado aquí 2.049. Okay. Siguiente ejercicio. Nos pide calcular en base a los datos que nos están dando de los ejercicios que supongan que la lectura del termómetro se distribuye normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Se selecciona al azar un termómetro y se prueba. En cada caso elabora un bosquejo y calcula la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius. Utiliza la tabla A2. Redondea la respuesta a 4 posiciones decimales. Bien. Entonces, una manera es, les decía, es ir a la tabla 2, tabla de distribución, y la otra es en Minitab. Que vamos a calcularlo. Calcular probabilidad de distribución. Un poquito lento. Normal. Acumulado de probabilidad. Nos está dando una media de 0 con una desviación estándar de 1. Y aquí nos está diciendo que debe ser menos 1.5. .0668. Bien, vamos a graficarlo.
Distribution, View Probability. Es distribución normal con una medida de 0, distribución estándar de 1. Valor de X, vamos a calcular el lado izquierdo y nos está dando el valor de menos 1.5. Ponemos OK. Y este es el valor que nos está, que calculamos, 0.06681. Esa es la probabilidad que falta crear gráfica, la probabilidad menor a menos 1.5 en base al ejercicio. Bien, el tema siguiente, 6.3, aplicaciones de distribuciones normales. El ejercicio dice, la distribución de puntuación de CI es una distribución normal no estándar con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de CI convirtiéndolas a puntuación Z por medio de Z? La respuesta es la media es 0 y la desviación estándar es 1. Los siguientes ejercicios nos dan unos datos que es sobre la estatura de los hombres que se distribuye normalmente, una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Para las mujeres también se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5. El primer ejercicio nos dice el monorriel Mark 6 que se utiliza en Disney World y el avión Boeing 757-200R cuentan con puertas con una altura de 72 pulgadas. La primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por la puerta sin tener que agacharse? Este es el resultado, pero vamos a calcularlo en Minitab. Entonces nos está pidiendo de hombres. Aquí. Okay. Vamos a calcular con los datos que nos dan. Probabilidad de distribución. Normal. Tenemos el dato que nos dan que es 69, que es la media, con una desviación de estándar de 2.8. Y el valor de la altura de la puerta es de 72. Ponemos OK. Y aquí nos dice que es 85.80%. Vamos a graficarlo. Graficar. Cerrar estos. Okay. Vamos ahora a graficar. Probabilidad de distribución. View. Y pues nos dan los valores con una media de 69, con una desviación estándar de 2.8 para lo que son los hombres. En este caso nos están pidiendo el valor de X con una altura de 72 y queremos calcular el lado izquierdo de la campana. Y esto nos dice que ese es el porcentaje de personas, hombres, que pueden pasar por la puerta, que es 85.80%.
Siguiente ejercicio es lo mismo, solo que en nuestro caso con las mujeres. Pues en este caso tenemos los datos también, probabilidad de distribución, normal. Y la media en este caso son 63.6 con una desviación estándar de 2.5 y la altura es la misma. Ponemos OK. Y nos da un 9.99961, que si lo graficamos, graficar, probabilidad de distribución, view, OK. En este caso la media es 63.6 y 2.5 de desviación estándar para las mujeres. Con la altura de 72 vamos a calcular el lado izquierdo de la campana. Y nos dice que es el 0.9996, que es 99.96% de las mujeres que pasan por la altura de 72 pulgadas. Siguiente pregunta. El diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado, y explique. Pues la altura no es adecuada porque estamos diciendo que el 14.2% de los hombres tendrían que agacharse y es un porcentaje considerable. Es preferible incrementar la altura para cubrir más mínimo, yo consideraría un 95%. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? Entonces vamos a calcular ahora el valor de Z. Para hacer esto, vamos a ir a Minitab. Y vamos a hacer el cálculo. Cálculo probabilidad de distribución. Normal. En este caso nos está diciendo que los hombres, y el dato que tenemos de los hombres era de 69 con 2.8 de desviación estándar. 69, 2.8. El input nos está diciendo que es 98%. Y se representa como 0.98. Y nos da 74.75, que es el valor. Ahora vamos a graficarlo. Probabilidad de distribución, view. Esa es la desviación, 69, la media con 69 con 2.8 desviación estándar. Vamos a elegir la probabilidad, que es el valor que tenemos, 98. Vamos a calcular el lado izquierdo de la campana. Y aquí tenemos los datos que metimos y nos da el valor de Z, que es 74.75, la nueva altura para que se cumpla.
Bien, para el siguiente ejercicio nos está pidiendo: el ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Ahora, el inciso A nos pide calcular el porcentaje de mujeres que cumplen con estos requisitos. ¿Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas? Y en este caso, pues se hace calculando, tenemos que calcular dos valores de zetas, ¿no? Y la fórmula te dice que es el valor de X menos la media entre la desviación estándar. Y la primera z, que es donde tenemos el valor de x1, vamos a decir, le restamos la media, que es 63.6 de las mujeres, que ese dato no lo dieron en el ejercicio, y lo dividimos entre 2.5, que también nos dio el ejercicio. El resultado nos da menos 2.24, que si lo buscamos en la tabla de distribución nos da 0.025. Ahora, si lo hacemos en Minitab, tendríamos que calcular primero la primera z, distribución normal, y nos dice que la media es 63.6 con una desviación estándar de 2.5. Y nos dice que X, pues en este caso vale 58. 63. Vamos a calcular y nos dice que es 0.0125455. Bien, ya tenemos la primera. Vamos a calcular la segunda. Probabilidad de distribución normal. Y en vez de 58 ahora nos pide que sea 80. Y nos dice que es 1. Ahora, nos dicen que para calcular se saca el valor de Z1 y Z2, y el último es una resta de ambas, empezando por Z2 menos Z1, que en este caso es 1 menos 0.125, que son los valores que sacamos aquí, y nos da 0.9875. Vamos a comprobarlo graficándolo. Probabilidad de distribución. Nos dice que tenemos 63.6 de media y 2.5 de desviación estándar. En este caso vamos a elegir el valor de X, pero lo vamos a poner entre medio porque tenemos dos valores, que es 58, entre 58 y 80. Ponemos OK. Y nos da 0.9875, que es la cantidad que está entre 58 y 80, que es el mismo que nos dio al sacar el valor restando de las dos zetas. Esta es la gráfica. Okay. Siguiente pregunta. ¿Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar un curso de estadística? Para ello, obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestra que el resultante es un buen estimado de la proporción de la población. ¿Y por qué? Pues no sería una buena proporción de muestra debido a que solo se está tomando en cuenta una universidad de los cientos que puede existir en Estados Unidos. Por tanto, no se puede interpretar los resultados como de una población de un país. Solamente servirá para expresar resultados de la población estudiantil. Esto me lo voy a brincar ahorita. Tenemos la tabla de, calculamos lo que es la mediana en Minitab. Tenemos aquí el ejercicio. Pero por cuestión de tiempo ahorita voy a brincar ese ejercicio. Ahora, vamos a leer, de acuerdo a la tabla, el cálculo que se hizo con Minitab, vamos a leer los siguientes ejercicios, las preguntas. Compara la mediana y la población con la media de las medianas muestrales. Y la media poblacional es de 3 y la media de las medianas muestrales es 5. Existe una diferencia entre dos números enteros. Aquí está. Las medianas muestrales coinciden con valores de la mediana poblacional, en que en general las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Por qué?
Solo una vez coincide la mediana muestral independiente con la mediana poblacional, por tanto las medianas muestrales están muy despegadas, así que no sirven. 6.5. Siguiente tema 6.5, teoremas de límite central. Uso de los teoremas de límites centrales en los ejercicios 5 al 8. Supongamos que las calificaciones de la prueba del SAT se distribuyen de manera normal con media de 1518 y desviación estándar de 325, según los datos del College Board. El ejercicio es el siguiente: si se selecciona una calificación de la prueba del SAT al azar, calcula la probabilidad de que sea menor que 1500. En este caso, pues la Z, la manera de calcularlo por medio de la fórmula te dice que X, el valor de X, que es estos 1500, menos la media, menos la media, que te la están dando 1518, entre la desviación estándar, que es 1518. Si los dividimos entre la desviación estándar, que son 325, nos da menos 0.56. Si se busca este valor en la tabla de distribución, la probabilidad es de 0.4761. Vamos a comprobarlo ahora en Minitab. Donde vamos a calcular probabilidad de distribución normal. En este caso nos daban la media, que era 1518, con una desviación estándar de 325, y el valor de X, la constante, 1500. Y nos da 47.477916. Aquí está. Ahora vamos a graficarlo. Graficar probabilidad de distribución, U-probability. Igual metemos los datos: 1518 con una desviación estándar de 325. Aquí nos dan el valor de 1500, pero es valor de X. Valor de X 1500, y vamos a calcular el lado izquierdo de la campana. Y aquí está, 4779, que es lo mismo que nos salió calculando el valor y con la fórmula. Aquí está. Siguiente ejercicio es igual. Me voy a brincar por cuestión de tiempo. Estos tres ejercicios son exactamente lo mismo. Nos habla de un rango que se utiliza al igual como lo hicimos con el del ejercicio de hombres y mujeres entre 58 y 80. Vamos a revisar rápido. Nos dice que se selecciona una calificación de prueba del SAT al azar y calcular la probabilidad que ubica entre 1500 y 1575. Okay. Es el ejercicio 7. Aquí nos dan dos zetas. Pues calculamos la primera. Calculamos probabilidad normal. Aquí nos daban 518, desviación de estándar de 325. Y nos están dando la primera, que es de 1550. .5392 es la primera Z. La siguiente es calcular probabilidad normal. Y ahora el segundo valor es de 1575. .569611, que si restamos, como decíamos, Z2 menos Z1, el resultado nos va a dar 0.30394. Vamos a graficarlo para comprobarlo.
325. Vamos a calcular el rango donde tenemos 1550 y 1575. Y aquí nos da 0.03029, lo mismo que nos dio aquí, al restar Z2 menos Z1. Estos ejercicios son los mismos casos. ¿Por qué se puede usar el teorema del límite central en inciso B, aunque el tamaño de la muestra sea mayor que 30? Cuando la probabilidad es distribuida en forma normal, no afecta el tamaño de la muestra debido a que la distribución de las medidas muestrales se distribuye normalmente. Voy a brincar ahorita estos. Es parte de lo mismo, de los mismos ejercicios. Estos los voy a mandar adjuntos. Mismo caso, vamos aplicando la fórmula. Y vamos al último punto, que es el 6.7, evaluación de la normalidad. Determina normalidad. Supóngase que este requisito es flexible en el sentido de que la distribución por población no necesariamente es exactamente normal, sino que debe tratarse de una distribución cuya forma exponencial campana. Nos dice que la duración en horas de vuelos del transbordador Space Transporter, como aparece en el conjunto de datos 10. Estos datos ya los ingresamos. Son todos estos. Y en base a estos datos, bueno, ya vieron que aquí están todos. Vamos a crear un histograma. Entonces nos vamos a Start, Basic, Statics, Display, Descriptive. Y vamos a seleccionar esta columna, duración de vuelos. Presionamos OK. Y crea un histograma. Ahora, esta es una ayuda de referencia donde nos dice que el histograma debe de tener la forma de esta campana, donde dice que es distribuido normal. Si se cumple, no tiene que ser perfecta, se dice que es normal. Entonces, en este caso, sí se cumple, por lo que se considera que es normal. Ahora, para esto también podemos obtener la siguiente gráfica. Graficar. Probability plot. Aquí está. Sencilla. Seleccionamos OK. Y aquí está. La línea del medio es donde todo es en una perfección debería estar normalmente distribuidas. Ahora, como vemos, casi todas están alineadas, no 100%, pero se considera que es una distribución normal. Bien. Siguiente ejercicio. También nos pide el número de vuelos de astronautas. Es otra tabla que ya ingresamos aquí en Minitab. Son 312 datos. Hacemos lo mismo. Start, Basics, Statics, Display Descriptive y creamos el histograma. Esta pues realmente nada más está cargada de un lado y nada más baja. Entonces realmente se considera que no es normal. Por lo que ya no es necesario sacar la otra gráfica, pero igual lo pudiéramos sacar para que viéramos que no están distribuidos. Hay muchos puntos fuera de esto. Comprueba que no es una distribución normal. Siguiente es otra tabla donde ya están ingresados aquí los datos. Son 48. Que si creamos el histograma con esta de referencia, pues no se parece en absoluto a una campana. Igual si hacemos esta otra, pues comprobamos que también están puntos muy por fuera.
de la línea normal. Y este último, la tabla 12, ya también están aquí ingresados todos los datos, son 40. Calculamos, perdón, hacemos el histograma, basic. Ok. Y esta sí se parece a una campana, no está perfecta, pero sí tiene en el centro donde está su mayoría y se dispersa hacia los lados. Si graficamos, comprobamos que también están sobre una línea, muy dentro de la línea normal. Y pues es todo. Espero hayan comprendido un poco de lo que es estos 3 temas. Muchas gracias.